Bien, en esta ocasión me preguntaron cómo se resuelve este tipo de problemas. Este es en el tema de congruencias y dice que los triángulos que se están mostrando aquí pues son congruentes y que necesitamos de resolver los siguientes incisos. El inciso A, que dice determina la medida de los ángulos, y el inciso B dice calcula el valor de X y de Y. Para poder resolver este tipo de problemas necesitamos primeramente de identificar bien lo que es una congruencia, por lo que se separan un poco los triángulos y se le nombra aquí C' y acá A' para identificación de los mismos. Primeramente, recordemos que cuando nosotros hablamos de congruencia, háblese del triángulo ACD y decimos que ese triángulo es congruente con el triángulo A'Bc'. Esto significa, este símbolo significa congruencia y quiere decir que los triángulos son de igual tamaño y de igual forma. Eso es lo que está indicando. Por lo tanto, en la congruencia también se deben identificar los lados correspondientes y a su vez también los ángulos correspondientes. Vamos a iniciar a identificar que en el segmento AD es correspondiente al segmento BC'. Y al decir que son correspondientes significa que también tienen la misma medida. El siguiente segmento que podemos identificar es el segmento AC. Lo vamos a poner de esa manera. Segmento AC es correspondiente al segmento A'C'. A'C'. Esto significa que estos dos segmentos, tanto AC como A'C', por ser correspondientes, de igual manera tienen el mismo tamaño, la misma magnitud. Y por último, tenemos el segmento DC, que es correspondiente al segmento A'B. Al igual que los lados, también se pueden identificar los ángulos, porque el ángulo del vértice A podemos identificarlo como correspondiente al ángulo del vértice C'. Y el ángulo C vamos a identificarlo como correspondiente al ángulo A'. Y por último, el ángulo D es correspondiente al ángulo B. De tal forma que el ángulo A es exactamente igual al ángulo C', el ángulo D es exactamente igual y correspondiente al ángulo B, y el ángulo C es correspondiente y de igual magnitud al ángulo A'. Bien, con esta analogía nosotros podemos regresar al problema. Habiendo hecho la analogía anterior, ahora podemos empezar a resolver los incisos. El inciso A está pidiendo que determine las medidas de los ángulos. Tomando en cuenta, vuelvo a repetir lo anterior, nosotros podemos decir
que el ángulo DAC va a ser correspondiente con este ángulo que es ACB. Por lo tanto, esos ángulos son exactamente iguales y podemos anotar lo siguiente. Ángulo X menos 8 grados sería igual a 58 grados. De la misma forma, ángulo CAB va a ser correspondiente al ángulo DCA o ACD. Podemos anotar de igual manera aquí que Y más 27 grados es igual a 37 grados. Hasta ahí solamente estamos determinando que este ángulo va a medir 37 y que este otro ángulo va a medir 58 grados. Pero aquí me está pidiendo que determine la medida de sus ángulos, de tal forma que todavía me hace falta calcular el vértice D y el vértice B. Por lo que, si recordamos, la suma de los ángulos internos de un triángulo van a medir 180. Eso lo podemos utilizar de la siguiente manera. Podemos hacer lo siguiente. Ángulo DAC, que es este, DAC, que es este, más el ángulo ACD, que es este vértice, ACD, más el ángulo ADC, sería igual a 180 grados. Bien, si sustituimos los valores, nosotros podemos sustituir el ángulo del vértice A, mide 58, más el ángulo del vértice C, mide 37, más el que desconocemos, que es ADC, es igual a 180 grados. Sumamos, nos queda 95 más el ángulo ADC es igual a 180. Este 95 está sumando, lo vamos a pasar restando del otro extremo y podemos decir que el ángulo ADC es igual a 180 grados menos 95 grados. Todo esto estamos hablando de grados. Al realizar la resta, quedamos que el ángulo ADC es igual a 85 grados. Y ahí tenemos el vértice que nos hace falta, que es el ángulo ADC, que va a medir 85 grados. El vértice B, por ser correspondiente al vértice D, son exactamente lo mismo, miden exactamente lo mismo. Podemos determinar que este también mide 85 grados y ahí tenemos resuelto el inciso A. Para resolver el inciso B, nosotros podemos tomar estas igualdades para poder despejar las variables y encontrar su valor. Vamos a anotar primeramente x menos 8 igual a 58 y despejamos x. Decimos que x es igual, este está restando, va a pasar con operación contraria, que es sumando, y vamos a poner 58 más 8
que es igual x igual a 66. Ahí tenemos el valor de la primera variable, que es x, y para poder encontrar el valor de y podemos poner y más 27 es igual a 37. Y de igual manera vamos a despejar y. 27 está sumando, lo vamos a pasar restando, sería 37 menos 27. Simplificando la expresión, decimos que y es igual a 10. Y ahí tenemos el valor de la segunda variable, lo que le da la solución a este problema.